Hola. Durante el curso pasado estuve haciendo un máster sobre sexología y como parte de las tareas que tenía que realizar tuve que hacer un trabajo de final de máster, una investigación que decidí como optar a la modalidad de revisión bibliográfica sobre el tema de la sexualidad en el posparto, y un poco quería pasar por aquí y compartir algunos de los resultados que creo que son interesantes. Lo que hice un poco fue aunar en distintos grupos de factores todo lo que iba apareciendo a partir de esta revisión, y en factores psicosociales, por ejemplo, desde los estudios hablaban de que las mujeres que previamente tenían una sexualidad satisfactoria antes de este momento vital tenían menos dificultades para el reinicio de nuevo de la actividad sexual. También afectaba muchísimo la autopercepción materna sobre el propio cuerpo, sobre los cambios que han sucedido a nivel físico y otros factores como el cansancio, el estrés que implican los cuidados del bebé, la falta de sueño, toda la atención que focalizamos en nuestras criaturas, pues todo esto que es típico en este momento vital, pues también afectaba muchísimo a la sexualidad posparto, así como la reincorporación temprana de las mujeres al mundo laboral. Por supuesto, siempre hay diferencias culturales que tenemos que tener en cuenta y aparecen en los estudios, y un resultado muy interesante que yo creo que tenemos que abordar hablaba de que los estudios un poco no eran concluyentes respecto a lo que sucede o la relación que tiene la lactancia materna con la sexualidad, ya que los resultados no eran concluyentes. De hecho, sucedía al mismo tiempo que muchas mujeres erotizaban más, ¿no?, sus pechos a partir del cambio de tamaño y de la sensibilidad que se da, y al mismo tiempo otras justamente pasaba lo contrario, ¿no?, que había una deserotización ahí. Por lo tanto, todo esto creo que hay una parte de diferencias individuales y un elemento fundamental, y es que la sexualidad es multifactorial, por la que no podemos como llegar a conclusiones como tan lineales respecto a un elemento único, ¿no? Había evidentemente miedos alrededor del posparto y la sexualidad que afectaban al inicio de la actividad sexual, como por ejemplo el miedo al inicio temprano, a la infección, al dolor durante la penetración, así como un poco el miedo a un nuevo embarazo o que haya habido un daño en los genitales de la mujer. Como factores físicos, varios estudios tuvieron en cuenta las lesiones perineales de posparto, y de hecho el traumatismo de la zona perineal evidentemente retrasó la recuperación de la actividad sexual de la pareja. Otros factores importantes a tener en cuenta es lo que sucede en lo relacional dentro de esta pareja y cómo se adapta a la nueva realidad, al puerperio, al reparto de tareas y la corresponsabilidad, a la comprensión de la diada mamá-bebé, incluso a la aceptación un poco de los cambios que suceden en esta familia. Interesantes las observaciones que aparecían respecto a la atención profesional, donde se ve reflejado un escaso abordaje de la sexualidad, sobre todo en una parte más integral, pero incluso en algo más reducido también se aparecían todos los estudios como una necesidad como de incluirlo más y trabajarlo más por parte de los profesionales y las profesionales. Incluso había varios estudios que señalaban explícitamente que era necesario abordar y hablar con las mujeres de una sexualidad que no fuera tan centrada en lo coital. Como disfunciones sexuales en el posparto, las más habituales coinciden en ser el deseo sexual hipoactivo y la dispareunia, que es el dolor durante la penetración. Y uno de los estudios sí que realizó una división en la función sexual muy interesante, que nos aporta más información porque un poco abordó diferentes dominios. De hecho, señaló la importancia de la anticipación, de la ansiedad anticipada, seguida de problemas relacionados más con la iniciativa sexual, la penetración, el deseo, la lubricación, la excitación, el orgasmo, y en menor medida un poco la satisfacción y la comunicación sexual, ¿no?, dentro de la pareja. Solo uno de los estudios incluidos habló explícitamente de sexualidad que no es coital o que no es en pareja. Y por último, en cuanto a la atención al parto, la dispareunia se relaciona directamente con el parto instrumental. Incluso algunos estudios hablan que hay dolor incluso 6 meses después del nacimiento.
Otros estudios concluyen que la función sexual se ve menos afectada en partos vaginales eutóxicos, más incluso que los partos por cesárea, y por último se concluye que el parto vaginal instrumentado es el que se ha observado que va a afectar mayormente a la recuperación de la actividad sexual de la mujer a nivel individual y de pareja. Y un poco hasta aquí, es un resumen muy escueto, pero me parecía interesante compartir todos estos datos. Sin más, me despido.